por lo tanto está globitos incluidos. Si no se duerme. Si no se duerme, la coroneta. El sistema de arranque neumático, obvio, va a tener un motor de arranque neumático. Que hemos dicho, aunque parece gracioso, quien define el tipo de sistema de arranque es el motor de arranque. Si el motor de arranque es neumático, el sistema de arranque es neumático. En este caso, toda la parte de lo que es el motor de arranque va a ser neumático. Va a trabajar con presión de aceite, presión de aire, perdón. Y esa presión de aceite, esto yo lo he sacado de un 777. Miren ustedes cuán magnífico. GPU, APU y motor a reacción. Son tres fuentes que el sistema de arranque neumático puede usar para obtener aire a presión. Y un aire a presión también regulado y controlado. 30, 20 PSI, tampoco tiene que ser 90, 100 PSI, no, tiene que ser una presión regulada. Puede ser con GPU, APU o un motor. Y aquí tenemos un desglose. ¿Cómo es que de un motor puedo sacar aire? Claro, primera condición, que el motor que voy a purgar aire tiene que estar funcionando. Sí. Y hay conexiones internas y ahí vamos a ver entre válvulas de alimentación cruzada. Uno diría, pero el sistema neumático, sistema de arranque neumático, ¿tiene válvulas de alimentación cruzada de aire? Sí, porque nos va a permitir purgar aire. ¿De dónde? ¿Del APU? Del APU. ¿Del GPU o del motor a reacción que está funcionando? Aire, repito, a una presión controlada. Caso del motor, caso del GPU, planta externa, GPU que funcione, y aquí un paréntesis chiquitito, había un estudiante que quería hacer como proyecto de grado un GPU a gas, y hubiera sido interesante. Porque no es, ¿qué es un GPU? Es un motor de combustión, de pistón puede ser, pero su energía de alimentación era gas. Y ese era lo novedoso. Porque el que utilizan en el aeropuerto, la mayoría de sus GPU son o a combustible, a gasolina o a diésel. Hacer girar el motor internamente y tener un generador para generar energía eléctrica. ¿Ya? Y claro, tienen algunos otros dispositivos porque el GPU tiene una gran virtud. Puede generar presión de aire, energía eléctrica, corriente continua, corriente alterna. Yo he visto inclusive que a Easter, una línea que operaba en Santa Cruz sobre todo, tenía un GPU que me podía dar inclusive corriente continua de 5, 10, 15, 20, 25 voltios. O sea, podía seleccionar el voltaje. Una maravilla. Claro, tecnología del norte. ¿Dónde nace la tecnología? Estados Unidos, no hay otra. Aunque uno quisiera ser izquierdista, que no, los gringos, que esto, que lo otro, no. Los gringos son los señores en cuanto a tecnología aeronáutica. Ahí nace la aeronáutica. ¿Dónde vuelan los hermanos Wright? No hay otra. O sea, ahí nace la aeronáutica y la tecnología. Ahora hay también fábricas de motores norteamericanas, fábricas donde compiten con fábricas que son los MENS en motores, que son fábricas ingleses. Los ingleses fueron los primeros promotores de crear fábricas de motores. Ahorita los motores más finos, con mayor tecnología, los mejores motores los fabrican los ingleses. ¿Sí? Hay General Electric, Rolls-Royce ingleses, motores Rolls-Royce, General Electric ingleses, que son los mejores, los motores más finos, claro, también costosos. Y en algunos casos los europeos se unen y crean la fábrica CFM, la familia motor CFM, que son motores más económicos y rendidores también, la familia CFM. El 737-300, no sé qué grupo es este, debe tener el CFM 56. ¿No? Son motores. ¿Por qué el 737? Porque el 737 después del 727 llegó a ser el avión más popular del mundo, el 737. Es en este momento. ¿Qué aerolínea de transporte de pasajeros no tiene un 737? Es el más popular. Antes era el 727.
Y el 727 tenía una gran virtud de las alas de tipo delta que tenía, que era muy, muy eficiente ese avión, pero claro, era uno más consumidor de combustible. 3 motores que consumían mucho combustible y generaban casi 40 y pico libras, 40 y pico mil libras, porque cada uno 16.000 libras, imagínense por 3, estamos hablando de casi, ya de 50.000 libras de empuje. Un CFM56 te genera hasta 30, 40.000 libras de empuje. Un motorcito, mucho más eficiente, ¿no? Entonces la planta externa. Y el APU. Ahora el APU, no sé si ustedes han estado al ladito del APU funcionando. No. Y si se van a acercar, porque generalmente el APU, ¿dónde se encuentra Osco? En el penal. Y si de pronto tiene su toma de aire, su bóveda de escape, porque es un motorcito interno, motor de reacción, pero mete una bulla tremenda. ¿Sí? Y en algún momento están cerca de ese GPU funcionando, taponcitos, o mejor con auriculares, porque repito, más que el ruido sea grave, es agudo, un silbido que aquellos que puede dejar hasta sordo, ¿me entienden? O sea, funciona con un ruido muy agudo que puede dañar. Entonces, el GPU, APU y un motor externo son las plantas que nos pueden alimentar al sistema de arranque. ¿Sí? Sí, dale. Una pregunta. Dale. ¿El GPU es propio el carrito es propio de la aerolínea o es un servicio que da el aeropuerto? Depende. Mira, American Airlines y Aster tenían sus propios, inclusive Joy, no sé si Joy lo han conocido, tenía su propio GPU, ya su propia plantita. No sé si ahora Nabol tendrá esto para fletar. Porque Nabol, como es la empresa que administra los aeropuertos, fleta desde escaleras, fleta algunos otros servicios, e inclusive el tema del GPU. Pero esto del GPU no es ¿qué les digo? No es un equipo de costo barato, si lo es elevado. Y tenían uno los de entonces Asan. Me parece que colapsó y hoy en día las empresas la que tenía, por ejemplo, en su momento American Airlines, empresas externas aéreas, fletaban. Y aunque no crean, Amazonas, présteme su GPU, llévate nomás, y tan, ¿no? Tan. O sea, se prestaba. Yo por eso decía, por ejemplo, si ustedes hacen, bueno, al joven que estaba interesado en esto, si hacen ese GPU, ¿cómo Nabol lo podría promocionar? Porque Nabol tiene esa misión de poder prestar servicios, claro, alquileres totalmente, pero servicios de este tipo, por ejemplo, ¿no? El GPU, ¿por qué no tener 1, 2, 3 GPUs a disposición de las empresas? Miren lo que les voy a decir. En el Alto, por ejemplo, llegaba una empresa aérea y tenían baja la presión de los trenes, de los gomas, y no había uno, por lo menos así bien rebuscado era el tema de tener un botellón de nitrógeno para nivelar presión. Iban a golpear las puertas de las empresas que trabajaban en su momento allá, aunque como mantenimiento, y llegaban a la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea les prestaba el botellón para reabastecer presión de nitrógeno a la planta. A ese nivel llegábamos en algunas épocas donde los servicios no eran los mejores en lo que es acá en La Paz. Santa Cruz todavía estaba más equipada por el tema de aeropuerto que era mucho más concurrido, es decir, un aeropuerto con mayor movimiento de aviones. Acá en nuestro departamento, si hay unos 5, póngale 10 al día, es mucho. 10 llegadas, 10 salidas, en fin, es mucho. En cambio, en Santa Cruz hay épocas altas donde hay mucho movimiento y ahí sí había necesidad de un GP. ¿Sí? Bien. Entonces, el caso de las fuentes de energía. ¿Cuáles son los componentes del sistema de arranque neumático? Para empezar, el motor de arranque. Voy a tener conjunto de válvulas. Aquí hay válvulas porque no hay solamente la válvula de puesta en marcha, sino las válvulas de alimentación cruzada, las que nos van a selectar cuál va a ser la fuente que alimente al motor de arranque. Panel de control, cómo es que controlamos y cómo es que
sistema de encendido está conectado con el sistema de arranque, y estos tres como que agarraditos de la mano, cómo es que van agarraditos de la mano a partir de este panel de control. ¿Qué ha pasado, muchachos? Aquí no hay clientela para vamos a hacer la limpieza del bosque. ¿Tú acabas de llegar? No. Ya estaba. ¿Les has ido a recoger? ¿Se han perdido las chicas? ¿Qué ha pasado? Se han ido al este, al río. Anotados, la Brisa y la Eli. O la Eli, la Ale. La ABC. La ABC. Bien, panel de control. Y obviamente acá ya no vamos a hablar de cables. Vamos a hablar de conductos por donde van a circular el aire bajo presión. Vamos con el primero. Motor de arranque, que obvio tiene que ser neumático. Y la presión de aire que va a ingresar va a impulsar una turbina, ¿ya? Una turbina, la turbina con esa presión, pero también energía cinética, va a empezar a rotar, convirtiendo esa energía cinética, energía de presión del aire, Energía mecánica. en energía mecánica. Energía mecánica que va a ir a un reductor de engranajes, ahí está, reductor de engranajes, luego al famoso embriague de descarga o clutch, ¿sí? Que es un engranaje de resorte que transmite la energía mecánica de forma lenta y pausativa. Y finalmente el eje de engrane. Ese es el conjunto de componentes. Claro, el aire que ingresa tiene que salir. Tiene que salir una vez que ha cumplido la misión de impulsar la turbina, ¿sí? Tiene entonces una turbina. Y este motor de arranque de neumáticos, que es el que está al ladito del motor a reacción, no es que está en otro lugar, ni mucho menos, está en la sección del gearbox, caja de accesorios del motor, ¿sí? Si vemos la ubicación, en el caso de este Boeing 737 del motor de arranque, está en la parte externa, sí, parte lateral, más o menos a las 3 en punto, el motor de arranque. Al ladito está una válvula. Yo podría asociar este criterio, ya, el motor de arranque y la válvula de puesta en marcha. La válvula de puesta en marcha es la que va a suministrar el aire al motor de arranque. No es que al motor de arranque le llegue el aire ya directo, no, tiene que atravesar esta válvula de puesta en marcha, que es uno de los primeros componentes que va a medir ¿qué? La presión. Hemos dicho que el aire que tiene que llegar al motor de arranque llega a una presión entre 30 y a 20 psi. ¿Quién determina, quién mide esa presión? La válvula de puesta en marcha, que está al ladito. Válvula de puesta en marcha, motor de arranque. Está al ladito. Es el primer componente que va a tropezarse el aire para que o entra o no entra al motor de arranque. O inhabilita. ¿Esto qué quiere decir? Que la válvula de puesta en marcha es la que va a habilitar a partir de un interruptor TIC, ¿ya? O va a estar conectado con el sistema de encendido. Cuando se activa el sistema de encendido, manda una señal a la válvula de puesta en marcha para que se habilite. ¿Me dejo entender? Y vamos a ver esa característica también, ¿ya? El motor de arranque, más allá de todos los componentes que hemos visto, tiene un elemento. Aquí podemos observar, por ejemplo, qué tipo de desacople tiene este motor de arranque. El aire que ingresa y, ojo, mueve una turbina. En el caso de en este particular caso, una turbina centrípeta, ¿sí? Expulsa el aire, pero ya ha ganado energía mecánica que es transmitido a un reductor y a un sistema de desacople, que es el caso del 12, que son de tipo contrapesos. A mayor velocidad, fuerza centrífuga, se abre y hace que se desconecte el sistema. ¿Ya? Y a menores RPM se cierran, hace que el sistema, el motor de arranque se acople. Tiene también un embriague, o sea que todo lo que tiene un motor de arranque lo estamos mencionando acá, ¿sí? La presión con la que va a trabajar, miren ustedes, estamos hablando de 30 a 20 psi, que puede ser purgado del motor, que puede ser purgado del GPU o del APU, tiene que estar en este rango. Quien se va a encargar de medir aquello es
la válvula de puesta en marcha, ¿no? Sí, concentrar en su chicle, la coronel. Entonces, ahí está, 30 a 20 PSI. ¿Bien? Decíamos que más allá de esos componentes, acá, este motor de arranque, porque no lo he visto ni el de tipo cartucho, que hemos avanzado, ni el de tipo turbina gas, mucho menos el de tipo eléctrico, que es los que hemos visto. Este tiene una particularidad, que tiene un sistema magnético denominado chip detector. ¿Qué es chip detector? No vayan a pensar que es un chip electrónico que detecta la vibración. No, no, no. Es un detector de partículas metálicas. Si ustedes se fijan dónde está este chip detector, al sacar ese chip detector nos va a mostrar la cantidad de partículas metálicas que tiene, que ha generado el motor de arranque o que de alguna forma llegó al motor de arranque. Puede ser que el aire de la cual se está consumiendo también tenga algunas partículas extrañas, y si son metálicas se van a concentrar en el famoso chip detector, que no es más que una pieza magnética que va a concentrar partículas metálicas y que nos va a dar un síntoma, un criterio del mal estado del motor. ¿Sí? Miren ustedes, si esto lo sacó del manual, no lo he inventado yo, no lo he editado, anotarlo al balcón. Está mal de la vejiga. No puedes controlar la vejiga. ¿Cómo ves? ¿Todo bien? ¿Todo salió bien? ¿Qué le dicen? Ustedes más movimiento a los chips de hélices, de motores, van a venir, están viniendo a hacer sus trabajos. Bien, entonces fíjense, esto no lo he editado, les digo. Puedo encontrar partículas metálicas donde me dice que es aceptable. Por otro lado, aquí yo tengo los chip detectors, pero inundados con partículas, especialmente este de acá. Una gran cantidad que me dice que ya no es aceptable, que ya tengo que tomar en cuenta, darle atención al motor de arranque, posible fricción interna, porque la fricción es la que genera mayor cantidad de partículas, y porque sea un sistema neumático, si bien hay cierta lubricación, pero hay fricción. O la turbina, centrífuga, centrípeta o ejes internos están generando una fricción que, consecuencia de aquello, esas partículas metálicas. O sea que todo lo que hemos visto, ahora añadiremos, aumentaremos al motor de arranque neumático el famoso chip detector. Que está, sí, que tiene. ¿De acuerdo? Conjunto de válvulas. Y una de las válvulas estrella, si va del término, es precisamente la válvula de puesta en marcha. Una válvula que está al ladito del motor de arranque. Motor de arranque al ladito, y lo he pintado de color rojo. Porque es el que me va a dar luz verde a que el aire ingrese. ¿Cuál es el primer requisito para que esta válvula abra la válvula mariposa y el aire ingrese al motor de arranque? La presión. La presión. ¿Cuánto hemos dicho que debe ser? De 30 a 20 PSI. ¿Qué pasa si está ingresando 10 PSI? No se va a limitar. ¿Qué pasa si la presión está a 40 PSI? No se va a limitar. Esa es la función de la válvula de puesta en marcha. Alimentar al motor de arranque de aire que se purgue de donde sea, pero a una presión regular, de 30 a 20 PSI. ¿Y cuál es la composición de esta válvula? Si ustedes se fijan, para empezar, por donde va a atravesar el flujo, tiene una válvula mariposa. Una válvula mariposa que va a estar conectada con sensores. ¿Por qué? Porque esa válvula mariposa o se abre o se cierra. ¿A partir de qué? Sensores que van a trabajar con una determinada presión. ¿Ya? De 30 a 20 PSI. De lo contrario, no se abre esa válvula mariposa y por ende no ingresa aire. Si no ingresa aire al motor de arranque, no arranca el motor. No funciona, no va a haber este proceso. ¿Sí? Hay también válvulas de alimentación cruzada, segunda válvula. Y una tercera válvula, válvula de sangrado de los compresores. 3 válvulas, pero dentro de las 3 válvulas, las 2 primeras son las que están totalmente vinculadas con el sistema de arranque. La tercera, ¿por qué? Además de estar con el sistema de arranque, también tiene una función. ¿Alguien me puede decir cuál es la función de la válvula de sangrado de aire de la etapa de compresores? Para el aire para refrigeración. No.
Es para purgar el aire de los compresores y transmitirlo al motor que no estaba. En algún momento hemos hablado de stall de compresores, una etapa de compresores. Decíamos dos soluciones para evitar ese stall de compresores. Una de ellas era precisamente tener a la vez de incidencia variable. Y la segunda, tener una válvula de sangrado de aire de los compresores. ¿Por qué está vinculado acá? Porque, ojo, del compresor se va a sacar aire en un motor. ¿Quién va a determinar que se saque aire de los compresores del motor que está funcionando? Una válvula de sangrado del motor que tiene esa doble función. Una función que cuando el motor está funcionando normal y existe un stall, purgar aire también, expulsar aire también para reducir o eliminar el stall de compresores. Y ahora esa válvula misma nos va a servir, ¿todo bien, María? María, ¿no? ¿O Denise? Entonces, purgar aire para el tema de arranque del motor. Tres válvulas entonces que están vinculadas con el sistema de arranque neumático. Panel de control. Y aquí en el panel de control, no sé si les parece familiar esta foto, claro que sí, lo habíamos visto en el sistema de encendido, porque yo tengo motor 1, su sistema su perilla de control del sistema de encendido, y seleccionar qué bujía va a funcionar, o el izquierdo o el derecho, o ambas. Cuando se selecciona el ground, la posición ground, se alimenta a dos bujías o a una energía eléctrica. Al mismo tiempo, el sistema de arranque se va a habilitar, habilitando la señal a la válvula de puesta en marcha. Están conectaditos entonces la posición ground con la válvula de puesta en marcha. Para que se habilite, ingrese aire y además ingrese voltaje a las bujías. Hay voltaje, hay chispa, hay aire, motor de arranque para que empiece a dar las primeras RPMs y obviamente el combustible ya está activado el sistema de combustible. ¿Sí? Entonces, combustible, chispa, primeros movimientos del compresor turbina, eje turbina compresor para que ingrese aire. Aire más combustible más chispa, consecuencia, combustible. Ese es el primer inicio de funcionar del motor. Vean ustedes, lo he sacado del manual, le he dado color, que es el mismo, pero al ladito está el APU. En el caso de que quisiéramos alimentar con APU. Pero más allá de eso, ¿cómo es que me doy cuenta que la válvula de puesta en marcha se habilita cuando este interruptor está en la posición ground? Porque en el mismo panel de control voy a tener este tipo de luces, donde la válvula se prende estas luces, motor 1, indicando de que la válvula de puesta en marcha está operando, está funcionando. O sea, no va a haber un interruptor, en este caso, exclusivo de la válvula de puesta en marcha que abra o inhabilite a la misma. Cuando se habilite el sistema de encendido, la posición ground, ¿sí? Motor 1, posición ground, tierra, habilita la válvula de puesta en marcha. ¿Cómo me doy cuenta que esa válvula de puesta en marcha está abierta? Luz de por medio. Y se prende la luz, válvula de puesta en marcha abierta. ¿Por qué? Porque la presión es correcta. De cual sea la fuente, motor, APU, GPU, 20, 30 PSI. Y el motor empieza a girar. Y se completa el proceso de arranque del motor. Este es un caso y lo voy a comprobar con un circuito que vamos a ver. Este es otro caso. Este es del 777, ¿ya? Donde tengo el panel de control. Lo paradójico que aquí yo tengo para arrancar el motor y una posición normal, ¿sí? ¿Y dónde están ubicadas además el interruptor de corte de combustible? Y de acá la parte inferior. 777, dos motores. Motor 1, motor 2, motor 1, motor 2, motor izquierdo, motor derecho. Panel de control del sistema de arranque. En este caso, al poner en la posición Start, ¿qué estoy haciendo? Estoy habilitando la válvula de puesta en marcha. Aquí, entonces, una válvula de puesta en marcha, sí señor, ahí está. Un interruptor exclusivo para habilitar la válvula de puesta en marcha. Porque sé que esa válvula de puesta en marcha
al dejar pasar el aire, va a hacer que el motor de arranque empiece a funcionar. La presión, la energía cinética del aire se va a convertir en ¿qué? En energía mecánica para que el eje turbina compresor empiece a dar las primeras RPMs. ¿Qué hemos dicho que se llama este interruptor? Interruptor de corte de líquidos o corte de combustible. Entonces, empieza a girar con el motor. ¿Qué necesitamos? Combustible. Y activamos el interruptor en la posición run, ¿sí? Run, donde voy a suministrar combustible. A ver, haremos esa secuencia. Ahí está, motor apagado, no ingresa aire al motor de arranque, no ingresa combustible al motor mayor, al generador de empuje. No hay chispa en las dos bujías, ¿correcto? ¿Se entiende? Sí. Ya, vamos. ¿Qué vamos a hacer primero? Habilitar en la posición de starter, voy a arrancar el motor 1, motor izquierdo, y habilito en la posición de starter la válvula de puesta en marcha. Ingresa aire al motor de arranque neumático y empieza a dar las primeras RPMs. ¿Qué necesito ahora? Necesito palanca o perilla de corte combustible al motor en la posición round. ¿Round qué significa? Correr. Correr. A diferencia de start, que es arranque. Start. Una cosa es room y otra cosa es start. Correr motor, entonces room. ¿Conecto qué? Ingreso de combustible, ¿sí? Ingreso de combustible hasta la parte interna. E inmediatamente, como están conectados, hemos dicho, conecto combustible y doy luz verde a que el sistema de encendido me genere el voltaje para las bujías y las bujías generen el proceso de combustión. Como los tres sistemas están conectaditos ahí. Ahora, claro, ahí aparece un ESC, que es el control electrónico del motor, que es el que tiene que regular cuánto de combustible va a ingresar al motor, ¿se acuerdan? Las variables, etc. Cuánto de combustible se va a dosificar internamente al motor. Ahí podemos ver un indicador, porque ya a partir de esto, y vamos a ver aquello, aparecen los instrumentos que nos van a dar la legitimidad del arranque del motor, ¿no? EPR, N1 va a empezar a aumentar o a moverse, fíjense, EPR, N1, TGA, motor 1, tengo el proceso de arranque inicial. ¿Cuánto dura el proceso de arranque? Decíamos, entre de los mejores casos revisar, de 30 a 90 segundos. En 30 segundos ya debería el motor arrancar o estar funcionando en condiciones ideales cuando no existe ninguna falla. Si se presenta una falla, como que ahora vamos a hacer un análisis de falla y vamos a utilizar el sistema el más sencillito, el troubleshoot, el cazafallas, que tiene solo 3 pilares, no como el que hemos analizado. Hasta ahora hemos analizado ¿cuál hemos analizado? La estructura del árbol de fallas, el análisis trimológico, que hemos visto que tiene una receta, tiene pasos a seguir. En cambio, el troubleshooting es el más sencillito que de análisis de falla y por eso también lo han convertido en manual. Ustedes saben que todo avión, todo motor tiene su manual de troubleshooting, su manual casa fallas. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí está. Al tiro nos damos cuenta y hay un detallito que acá hago mención. ¿Por qué me marca con círculo o oil press y oil pen? Sobre todo oil press. ¿Alguien me puede decir por qué está así, tomando énfasis en el momento del arranque? Porque a los primeros 30 segundos de arrancar el motor y la presión no sube, tengo que abortar el arranque y verificar qué ha pasado. No era el caso, porque empezó a subir, ¿sí? Subí todo y aquí tengo ya con tendencia a subir, 31, 30, ¿cuál es la presión de aceite en un motor? De 60, 90 psi, se va a alcanzar esa presión y estar tranquilos. Pero si marca 0, preocuparse, ¿no? Preocuparse porque de pronto ese motor tiene algún problema interno, ¿sí? Entonces, 30 segundos que dura el arranque en un motor. Por ahí algunos otros interruptores que tienen que estar muy vinculados con cada sistema, especialmente el interruptor de bombas auxiliares o bombas eléctricas, son los que van a trabajar
el momento del arranque. ¿Sí? Interruptor maestro del sistema de encendido, lo mismo. Aquí, ¿qué tendría que aumentar? Más allá de las bombas boost. La palanca o la perillita de corte de combustible que lo hemos visto ahí. ¿Sí? Bien, eso en cuanto al panel de control. Finalmente, un sistema de arranque neumático va a tener ya no cables ni mangueras, sino tuberías, conductos de diámetros, además, que están entre pulgada y pulgada y media de diámetro, porque va a conducir, y son las más gruesas, si ustedes se fijan. ¿Sí? Por ahí son, sí, de aleación de aluminio y son tuberías sin costura. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Para evitar cualquier, con el tiempo, abertura de uniones y evitar fugas. ¿Sí? Sí hay que cuidar muchísimo en este tipo de tuberías los acoples. Cuando hay un acople mal hecho, es por donde va a escapar presión de aire y por ahí no llegamos ni siquiera a 20 psi. Y esa es una de las condiciones para que la válvula de puesta en marcha ni siquiera se abra. Y ahí abortamos o anulamos o tenemos un arranque fallido. Un arranque por ahí hasta no voy a poder arrancar aunque haga mi troubleshooting o cualquier otro sistema de análisis de fallos. ¿Por qué? Porque esa fuga no la voy a poder detectar fácilmente. Por un mal acople. Ni siquiera estoy hablando de rajaduras, aberturas de uniones. No, no, no. Mal acople. Solamente el mal acople nos puede generar ese tipo de problemas, porque hay varios puntos donde voy a tener acoples, uniones, y con abrazaderas y con ceros. Los manuales, sobre todo de los aviones que hemos analizado, 737, 777, inclusive, expresan de que las tuberías se tienen que revisar y de darle mucha atención a los acoples. 1. 2. Acoples en lo que es la tubería con la estructura del motor. No puede haber tuberías que estén haciendo contacto con la estructura y que estén haciendo vibración, porque cuando hay contacto y la vibración de por sí genera un desgaste en la tubería, más que una sierra eléctrica, con eso les digo todo. Que con el tiempo es cuestión de tiempo para que se perfore ese punto y genere fuga de presión de aire. Tienen que estar firmes las tuberías, bien acopladas con las abrazaderas, sellos correspondientes y evitar siempre que, fíjense, hay una serie de abrazaderas y abrazaderas exclusivas para sellar acoples y para acoplar tubería, estructura del motor. ¿De acuerdo? A esto me voy, a esto no voy. Tuberías conectadas a la estructura del motor de forma firme. La oscilación, y esto no solamente en el caso del sistema de arranque, toda tubería en el ala, en el motor, en el avión en general, tienen que estar siempre bien acopladitas, de tal manera que no exista vibración, o peor, oscile y golpee y friccione con la estructura, cualquiera sea la estructura, el motor o el mismo avión. Eso genera desgaste, y el desgaste con el tiempo va generando más perforación. Y al final, ¿quién va a tener que solucionar aquello? Los amantes de la parte de mantenimiento, claro. No estamos ganando pegas sin motivo nosotros. Porque alguien tiene que corregir. ¿Verdad? Bien, fíjense entonces, son acoples, son abrazaderas de especial construcción. Desde lo que es el motor de arranque, válvula de puesta en marcha, ya los adaptadores bien controladitos. Este es un circuito, había otro del 777, pero era en blanco y negro. Lo saqué. Al fin lo puse al final, no es que lo saqué, tal vez hasta darle colorcito hubiera sido entendible, pero este circuito me parece que es el más ideal por el color, porque además es original, en fin. Si se dan cuenta, yo acá, por ejemplo, tengo un sistema de encendido y el interruptor del sistema de encendido. Ojo que es de un BAE 146, de la familia BAE, el que tenemos acá en Coget, por si acaso, son motores a reacción también, y tiene una particularidad de ese BAE. ¿Alguien me puede decir? El motor. Son 4 motores. No turbules, motores a reacción, carnal. No, estoy hablando de Coget, 4 motores. Pero tiene una particularidad de ese BAE 146. No tiene sistema de reversa.
¿Sí? No tiene sistema de reversa, como para analizarlo. ¿Y cómo es que frena? Tiene unos frenos aerodinámicos en el penaje que salen como chapaletas. Me llamó la atención, por eso lo comento, porque al revisar su manual, porque esa es la gran ventaja, muchachos. Yo por eso lo cuido como oro. ¿Por qué? Y tengo su estampa, porque tengo casi la mayoría de los manuales de los aviones, claro, entre algunos con su manual de mantenimiento. Pues me falta tiempo y hasta el día de hoy, miren, casi 30, dígale 20 años dando clases. Y hasta el día de hoy no he completado revisar los manuales que hay. Hay un manual espectacular que lo tengo del Dornier 328, que es interactivo, porque yo puedo tomar inclusive hasta un examen con ese manual del Dornier 328. Te explica un sistema y al final te hace el test. Y te hace el test tan interactivo, tan interesante, de que si te muestro un accesorio, ¿qué es? Te pregunto. Bomba de combustible, incorrecto. O correcto, ¿no? O sea, vas avanzando el examen, el test al final de un capítulo. Entonces, yo vi este sistema y dije, bingo, este es el que tienen que conocer los exámenes, porque, miren, poniendo en posición ground, sistema de encendido, ¿qué hago? Y si me siguen, mejor. Ground, alimento a partir del ES, alimento, y le hablan la señal, de voltaje a las bujías. Conecto las bujías, se prende, o sea, empieza a generar chispa, y al mismo tiempo da una señal, el mismo EC apertura un relay y habilita la válvula de puesta en marcha. ¿Para qué? Fíjense, está conectado en posición ground y empieza a abrirse la válvula de puesta en marcha. Ingresa aire al motor de arranque neumático y el motor de arranque empieza a hacer girar la turbina compresora. ¿Y en vuelo cómo sería eso? Por eso, no, ahí, ¿qué falta? Combustible. Y el mismo EC manda una señal a la unidad hidromecánica, que es el FCU. Y el FCU manda combustible al motor. Combustible, chispa y aire, los tres sistemas conectaditos. En tierra, ground. ¿Sí? Los tres sistemas conectaditos. Y acá he hablado alguna válvula, algún interruptor, de que se pone en la posición room para que la válvula de puesta en marcha se abra e ingrese. No me mencionó. Directo. Está conectado. Pongo en ground y habilita. Miren, por dos puntos habilita. Energiza el relay y se conecta para que la válvula de puesta en marcha abra la válvula mariposa e ingrese aire. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Miren la relación, vínculo de los tres sistemas. Cuando veamos el sistema de lubricación, que es el próximo control que vamos a tener el próximo lunes, ya, ¿qué se llama? Ya, libre de estos tres. Pero estos tres, por eso los tenía que ver así juntitos. Porque, evidentemente, se entiende mejor. Albert decía, ¿qué pasa en vuelo? Sí, ¿cómo se hace una claro, uno diría, a ver, ground está bien, en tierra, para arrancar en tierra, perfecto, eso creo que nadie se ha perdido. Tenemos out, con y fly. ¿En cuál de estos tres? Continuo es que cuando estoy atravesando una zona turbulenta, constantemente el sistema de encendido va a alimentar de chispa. Continuo y fly, estamos en el aire, hacer un arranque en el aire. Yo me acuerdo el día lunes, si no me equivoco, o la anterior semana, decía, en el aire no necesitamos motor, sistema de arranque. ¿Saben por qué? Porque el aire de impacto hacía que el compresor, turbina, empezaban a girar. Y ahí entraba aire, porque la función del sistema, del motor de arranque, es que el motor gire en tierra, es aspirar aire y comprimirla y enviar aire comprimido a las cámaras de combustión. Esa era la misión del sistema de arranque. En el aire no tengo esa dificultad. En el aire tengo aire de impacto que va a ingresar al motor. Ahora, ¿qué pasaría? Fíjense, todavía seguimos y ahí nos hace énfasis este gráfico que la válvula de puesta en marcha está habilitada en ground. Ahora, fíjense,
Creo que esta la habíamos visto y yo les decía, muchachos, ahí lo pararemos porque esto le voy a hacer énfasis más en este sistema de arranque. Puso el interruptor, la tripulación en continuo, offline. Y fíjense que deshabilita la válvula de puesta en marcha. Se cierra, no hay válvula de puesta en marcha, no hay aire, no hay motor de arranque neumático, pero el motor está girando por el aire de impacto. Estoy en el aire, estoy atravesando una zona lluviosa, no sé, pero estoy en el aire, y el aire de impacto es el que hace las primeras RPMs del motor, suficiente y necesario para que se genere chispa a partir del sistema de encendido y a partir del FCU, combustible al motor. Combustible y chispa más que suficiente porque el aire se está encargando la autorrotación del motor por el aire de impacto. Dime, Albert. En el libro de Esteban Oñate, si no me equivoco, en el capítulo de compresores, pero decía que no siempre se podía arrancar en aire con la velocidad de impacto del aire. Había una gráfica que decía que dependía bastante de la altitud a la que esté y a la velocidad que esté la aeronave. Si no cumpliría esas condiciones, ¿cómo harían un arranque? Conectar el sistema de... ahora, este avión del BAE tiene un techo operativo límite. Ahora, claro, en un 777, en un 767 que tienen techos operativos por encima de los 40.000 pies, inclusive las bujías, inclusive los inyectores ya no son inyectores a presión, sino son inyectores atomizados por aire. Entonces, cada avión es una tiene una particularidad. ¿Ya? Lo que yo estoy explicando es del BAE 146 que tiene limitación de techo operativo, y lo que dice Esteban Oñate totalmente correcto. Por eso que hay interruptores exclusivamente para el motor de arranque, para la válvula de puesta en marcha. Lo vimos anteriormente, donde decía RUM. Poníamos RUM y habilitábamos la válvula de puesta en marcha para que pueda ingresar el aire. Ahora, ahí hay un detallito ahora, que es bueno también mencionar. Esa válvula de puesta en marcha se puede anular en tierra o se puede anular en el aire, cuando la presión no cumple cuando la presión del aire no cumple esa condición de 30 a 20 psi, que además estoy poniendo como un ejemplo del 737, porque de un modelo de avión, por ahí esa presión va a aumentar o va a disminuir en función de las características de los motores. ¿De acuerdo? Bien, pasa lo mismo en flight. También seguimos en vuelo. Arranque en el aire, ¿no? Aire starse, arranque en el aire. Igualito, válvula de puesta en marcha, chao, anulado. Caso de este avión, donde se inhabilita, ¿ya? Y pero ese dato no está por demás, Albert, muy buen dato. Hasta aquí, queridos jóvenes, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna consulta? Tenemos 10 minutos. Vamos a revisar hasta las 10 de 100, ¿no? Tenemos 10 minutos más.